Saludos a todos, espero que estén muy bien. A continuación les compartiré un video revelador sobre algunos aspectos impresionantes, significativos y poco conocidos sobre la Virgen María. La mayoría de virtudes, características y aspectos ligados a la Virgen María los hemos conocido a partir de las revelaciones de la Sagrada Escritura, así como también de todas las reflexiones teológicas que han instaurado dogmas marianos muy conocidos por todos los católicos. En este video les expondré 9 nuevos aspectos poco difundidos pero extremadamente reveladores sobre la figura de la Virgen María, especialmente en lo que concierne a su eterna antagonía con el demonio. En este contenido les expondré un detallado parangón entre María y su adversario, basándome en los argumentos referidos por el padre José Antonio Fortea en el apartado ¿Cuál fue la criatura más excelsa creada por Dios?, de su libro Summa Demoniaca. La contraposición natural entre María y el demonio es tan marcada y reveladora que estoy convencido que en este video encontrarán un gran contenido de reflexión, análisis y sobre todo de profundización y entendimiento sobre aspectos que posiblemente ignoraban sobre la labor corredentora de la Santísima Virgen María. El primer punto comparativo que el padre Fortea expone es el siguiente. 1. Lucifer es la criatura más perfecta por la naturaleza, la otra, María, lo es por la gracia. Básicamente sabemos que Lucifer es probablemente la más alta naturaleza angélica creada por Dios. Si nosotros analizamos lo que es el firmamento angélico a través de las revelaciones que hemos tenido y lo que contiene la Sagrada Escritura, sabemos que existen ciertas jerarquías angélicas entre las cuales encontramos serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Todos estos, indistintamente de su denominación específica, son naturalezas angélicas. Y es claro y evidente que la naturaleza angélica es mucho más elevada, perfecta y mejor organizada que la naturaleza humana. De hecho, cuando hacemos el parangón con la Virgen María y entendemos que la Virgen María es la criatura más perfecta, no por su naturaleza, sino por su gracia, entendemos que básicamente una naturaleza humana no puede competir en perfección con la naturaleza angélica. Pero en el caso de María, María supera esta dificultad a través del estado de gracia. De hecho, cuando nosotros rezamos el Ave María y decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, perfectamente podríamos hacer una pequeña variación y decir Dios te salve María, llenada has sido tú de gracia, porque la gracia de María viene de Dios, es una gracia que la supera a ella y por lo tanto no obedece a un mérito de su preexistencia, sino que es pura voluntad de Dios concederle esta gracia que posteriormente María, diciéndole que sea su proyecto, podrá corresponder de cierta manera. No hay que olvidar que María es una criatura humana, no posee naturaleza angélica y sin embargo la gracia que le vino de Dios la convertiría en la reina universal de todo lo creado. De aquí que el demonio se ensañe tanto con ella y busque sistemáticamente la forma de desprestigiarla y menospreciarla. No obstante, es precisamente la figura e invocación a la Santísima Virgen María a lo que el demonio más teme. Es por eso que durante sesiones de exorcismo u oraciones de liberación, la gran aliada tanto de los sacerdotes como de las personas que padecen opresiones demoníacas siempre es la Santísima Virgen María. Teniendo en cuenta lo anteriormente referenciado sobre la superioridad de la naturaleza angélica en contraposición con la imperfección de la naturaleza humana, la soberbia del demonio no puede aceptar que él, siendo la criatura más perfecta por su naturaleza, sea derrotado y doblegado por una simple humana. Pero claro, es una simple mujer de naturaleza, pero es la criatura más excelsa por su gracia. Es por eso que en esta primera referencia del padre Fortea encontramos una revelación muy profunda y sobre todo muy significativa en lo que tiene que ver con esta antagonía o némesis entre María y Lucifer. El segundo punto comparativo que el padre Fortea expone es el siguiente. 1. Lucifer se corrompe. Ella, María, se santifica. Hay que decir que si bien la naturaleza más excelsa creada por Dios fue la de Lucifer, la Virgen se santificó día a día con esfuerzo.
Ella con su sacrificio y sus obras y la gracia de Dios logró ser la criatura más excelsa, pero su excelsitud no fue un acto de creación de Dios, sino de santificación. Si asumimos el principio de visión beatificante que propone el Padre Fortea, al decir que nuestra existencia es una prueba, un trasegar por distintas experiencias y situaciones en las cuales estamos expuestos a las tentaciones del mundo, el demonio y la carne, pero siempre con el objetivo de preservarnos en santidad para acceder a la morada eterna con Dios, podremos entender un poco mejor el ejemplo de la Virgen María. La Virgen María hizo méritos durante su vida para ser digna de la gracia de Dios. Pese a no haber visto a Dios, es decir, al no haber tenido esa visión beatificante, María vivía completamente entregada a Él y a hacer su voluntad, y esto le dio los méritos para acceder a su gracia. En cambio, el demonio, a pesar de ya haber visto a Dios, es decir, de haber tenido la visión beatificante, a partir de su naturaleza angélica, no quiso someterse a su voluntad, y por lo tanto desmeritó a Dios a pesar de haberlo visto, y esto en definitiva lo corrompió. Vemos entonces cómo de nuevo se evidencia una clara antagonía entre el ser de la naturaleza perfecta que se corrompe y la criatura de la naturaleza humana, pero perfecta en su gracia, que se santifica. El tercer punto comparativo que el Padre Fortea expone es el siguiente. 1. Lucifer quiere ser rey y no servir, y al final no es nada. Ella, María, quiere ser nada y servir, y al final es reina. Todos sabemos que el pecado principal de Lucifer, al menos inicialmente, fue la soberbia, al no querer someterse a la voluntad de Dios y querer ser él mismo reverenciado, lo cual eventualmente conllevó a su rebelión y posteriormente a su corrupción. Vemos cómo Lucifer, por desobedecer a Dios y dejarse obnubilar por el deseo de ser rey y ser servido, terminó siendo nada y condenado al destierro en la oscuridad. En cambio, la Virgen María, que es la más pura, humilde y obediente criatura, siempre quiso servir a Dios, se autoproclamó como la sierva o esclava del Señor, en un gran gesto de poquedad autorreferencial, y sin embargo terminaría convirtiéndose, por sus méritos y no por su voluntad, en la reina de todo lo creado. En el libro Historia del Mundo Angélico, también del Padre Fortea, a pesar de su contenido esencialmente literario más que teológico o histórico, se plantea un argumento muy llamativo y que nos permitiría entender, al menos especulativamente, de dónde se habría detonado esa soberbia de Lucifer. El libro expone que Dios, al crear a Lucifer, que era su mejor ángel y la más perfecta creación, en una ocasión le dijo: crearé la humanidad y además de eso me encarnaré para poder compartir su naturaleza. De una u otra manera Dios estaba anunciando la creación de Jesús, y esto pareció no gustarle a Lucifer, principalmente por el hecho de que no entendía cómo Dios, siendo un ser supremo y superior, se iba a rebajar a la imperfección de la carne humana. Pero Dios siguió con su relato y le dijo que no solo estaba pensando en encarnarse, sino en tomar carne y nacer del seno de una virgen, quien lo daría a luz. Parece ser que este segundo anuncio fue el detonante principal que generó el rechazo de Lucifer a la voluntad de Dios y su eventual rebelión, porque su naturaleza perfecta e inteligencia angélica no le permitían comprender cómo Dios podía rebajarse hasta ese punto de nacer de una simple humana. Este relato que les acabo de referir, si bien corresponde a un documento literario sin pretensiones específicas de verdad teológica, nos permite entender un poco mejor una suerte de protoevangelio que da cuenta de las razones históricas que sustentan la némesis entre María y Lucifer. El cuarto punto comparativo que el Padre Fortea expone es el siguiente. 1. Lucifer fue creado para ser la estrella de la mañana angélica. Ella, María, acabó siendo la estrella de la mañana de la redención, es decir, la estrella que en el firmamento anuncia la nueva era del Mesías. La palabra Lucifer es una palabra latina que significa estrella de la mañana. Dios creó magnífico a Lucifer en su naturaleza y él se corrompió. En cambio, Dios creó humilde a María en su naturaleza como una simple mujer y por tanto inferior a los ángeles, pero ella fue la que se santificó a causa de sus méritos.
Lucifer, la criatura más perfecta en naturaleza, alumbraba el firmamento angélico, pero al caer a causa de su soberbia y corrupción se convirtió en oscuridad, no solo para él mismo, sino para un tercio de los ángeles de la creación, es decir, se convirtió en una estrella de la condenación para muchos. En cambio María, la criatura más perfecta en la gracia, al dar su sí al proyecto de Dios, se convirtió en esa estrella que alumbra para la humanidad y que anuncia y pregona la esperanza de la redención. El quinto punto comparativo que el padre Forteas pone es el siguiente. La primera estrella, Lucifer, cayó del firmamento angélico. La segunda estrella, María, se elevó en el firmamento de los santos. A partir de la caída de Lucifer del firmamento angélico, ahora ya solo hay una única estrella de la mañana, que es la Virgen María, pues además de que la primera estrella cayó, la segunda estrella de la mañana brilló con la luz de la gracia, luz mucho más bella e intensa que la luz del primer astro, que brilló solo con la luz de su naturaleza. Los miles de millones de ángeles recuerdan perfectamente el poder y la belleza de la luz de la primera estrella antes de su oscurecimiento. Sin embargo, el nuevo lucero, con su luz purísima, ha eclipsado completamente el recuerdo de esa luminaria angélica. Ahora Lucifer es la estrella de la oscuridad. En el firmamento de la desdicha, él destaca por el brillo de su luz oscura. Sigue siendo la estrella de la mañana, pero no de la mañana de la luz, sino de la estrella que anuncia la mañana de una eterna noche. El sexto punto comparativo que el padre Forteas pone es el siguiente. La primera estrella, Lucifer, que era espiritual, cayó a tierra. La segunda estrella, María, que era corporal, ascendió a los cielos. En este punto resulta muy interesante analizar y comprender con más profundidad las relaciones de preponderancia entre una naturaleza espiritual o angélica como Lucifer y la naturaleza matérica o corpórea de María. Sabemos que la naturaleza angélica, al ser espiritual, es mucho más sutil, elevada y perfecta que nuestra naturaleza humana, es decir, posee todas las condiciones de pulcritud en su sustancia para ser dignos de estar en la presencia de Dios. Sin embargo, y a pesar de la sublimidad de la naturaleza angélica, los espíritus poseen dos potencias fundamentales que son voluntad e intelecto, lo cual los hace susceptibles de elegir y decidir, como fue el caso de Lucifer, quien decidió rebelarse contra Dios motivado por su soberbia. Por otro lado, tenemos a María, una criatura humana de materia corpórea, con imperfecciones desde su naturaleza, pero completamente perfecta desde su gracia, que no solo acoge la voluntad de Dios, sino que, a diferencia de Lucifer, quien se precipitó a los infiernos, ella fue ascendida a los cielos. Y he aquí un aspecto muy llamativo y revelador. Como María no poseía sustancia espiritual o naturaleza angélica, no podía ascender por sí misma al firmamento. Por lo tanto, fue Dios quien en definitiva la ascendió a través de los ángeles. El séptimo punto comparativo que el padre Forteas pone es el siguiente. Lucifer no quiso aceptar al Hijo de Dios hecho hombre, es decir, a Jesús, y la Virgen María no solo lo aceptó, sino que lo acogió en su seno. Si tomamos como verdadera o histórica la referencia que les comenté previamente sobre las razones que motivaron la rebelión de Lucifer contra Dios y que están consignadas en el libro Historia del Mundo Angélico del Padre Fortea, podemos entender mucho mejor por qué el demonio detesta tanto a la Santísima Virgen María. Porque sabe que ella no solo estuvo de acuerdo con el plan de Dios que él mismo tanto rechazaba y aborrecía, sino que además decidió portar en su propio seno a ese Hijo de Dios. El octavo punto comparativo que el padre Forteas pone es el siguiente. Lucifer era un ser espiritual que finalmente se hizo peor que una bestia sin dejar de ser espiritual. María era un ser material que finalmente se hizo mejor que un ángel sin dejar de ser material. Aquí podemos ver cómo incluso la más excelsa criatura de naturaleza angélica, a pesar de tener la superioridad espiritual, se terminó corrompiendo hasta alcanzar un auténtico estado postrero. Lucifer, a pesar de seguir manteniendo su increíble inteligencia angélica, se condena y bestializa por la deformación en su voluntad al decidir rechazar a Dios.
Por otro lado, María, sin dejar de ser un ser material y de naturaleza humana, se santifica hasta erigirse como la criatura más sublime de la creación a partir de los méritos de ser la llena de gracia. Es por esto que la Santísima Virgen, a pesar de ser humana, terminó siendo más excelsa y encumbrada que un ángel. El noveno y último punto comparativo que el padre Forteas pone es el siguiente. Lucifer se bestializó, María se espiritualizó. Cuando hablamos de naturalezas angélicas o criaturas humanas, es sabido que existe una gran distancia en términos de perfección entre ambas. El ser humano está destinado a vivir expuesto a la tentación y el pecado para probarse ante los ojos de Dios y hacer méritos que le permitan acceder a la vida eterna. En este proceso el ser humano tiene que conllevar una difícil batalla contra el mundo, el demonio y la concupiscencia de la carne, que son factores externos e internos que en la medida en que se vayan superando lo irán santificando. El ser humano en vida no tiene la posibilidad de ver a Dios, sino que basa su proceso en la fe y en la esperanza de una vida eterna. En cambio, los ángeles sí han visto a Dios y por ende su visión beatificante ya supera todo conato de irreverencia o contraposición a Él. Además de eso, no tienen que luchar contra las tentaciones del mundo ni de la carne, porque son seres espirituales. Si Lucifer se bestializó fue en definitiva por un profundo deseo de su propia voluntad e intelecto, razón por la cual es plenamente responsable de las consecuencias, porque tenía todo para merecer ser fiel a Dios y sin embargo decidió oponerse a Él. Y María, quien no había visto a Dios, consintió ese profundo deseo de hacer su voluntad y servirle, que finalmente se espiritualizó. De allí que sus méritos hayan sido dignos de alcanzar ese estado de plenitud en la gracia. Quiero aprovechar el contexto de este video en el que abordo aspectos importantes y poco conocidos sobre la Virgen María para invitarlos a ver en mi canal el video Impresionantes apariciones de la Virgen María, contenido revelador. Un video en el que les explico los aspectos más relevantes y trascendentales en torno a las principales advocaciones marianas y sus intenciones de evangelización a través de una perfecta pedagogía anacrónica. Al final del presente video les dejaré el link con la miniatura de video para que puedan verlo y aprovechar su contenido. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.